buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Pérez González. También soy estudiante de letras en la Universidad de La Habana. Estoy también en tercer año de la carrera. Pero bueno, mi tema de investigación dista un poco de la lingüística y se acerca un poco más a los estudios literarios dentro de la obra martiana, por así decirlo. Y esta ponencia que planeo comentar hoy, trataré de ser lo más breve posible, no tiene que ver con mi tema de investigación de tesis, pero es pudiera decir una entrada al tema, no es el tema en específico, porque yo quisiera trabajar una literatura comparada, por así decirlo, entre la poesía y la crónica martiana, pero en específico el tratamiento que se da al personaje femenino dentro de la poesía y la crónica martiana. Entonces el día de hoy trataré la mujer cubana para Martí, pero un pequeño análisis de los textos dedicados a figuras femeninas en el periódico Patria entre diciembre del año 1893 y noviembre de 1894. En realidad hice una selección de 10 textos bastante breves realmente, porque los textos femeninos en el periódico Patria son bastante breves porque son muy concisos, van casi siempre a enaltecer la figura femenina, pero lo hace de manera muy concisa. Entonces, como decía, no es el tema de la tesis, pero bueno, es un poco un acercamiento, ¿no? Bueno, son muchos los estudios que se han realizado sobre el personaje femenino dentro de los textos martianos, y aunque el trabajo realmente casi siempre se enfoca dentro de la poesía, porque es un género que es mucho más fácil de analizar, porque tiene mucho más recursos, uno puede buscar eso mismo, más recursos, porque ya la crónica es un poco más y los textos periodísticos son un poco más orientados hacia la realidad, y uno tiene que tener en cuenta mucho más el contexto histórico, dónde estaba ubicado, qué buscaba Martí, o sea, cuál era la intención de hacer ese texto en ese momento y sobre ese tema. Entonces, estos estudios casi siempre están enfocados mucho más en el género de la poesía, pero no obstante, los ensayos, las crónicas y los textos periodísticos de Martí también aportan una perspectiva muy curiosa de la mirada de ese intelectual, pero un intelectual masculino, además, que estaba muy interesado en cómo se movía, cómo se desarrollaba y cómo estaba sucediendo y estaba desarrollándose la sociedad y el mundo de su momento, esa época y el momento histórico que le tocó vivir, que fue bastante complejo. Entonces el periódico Patria sirvió como una herramienta vital para dejar plasmado todo ese pensamiento, tanto político, histórico como social, de Martí, y por tanto no es raro encontrarse con esos textos que trataré de analizar hoy. Los analizaré de forma muy general, no iré a lo específico porque son muchos, pero además cada uno tiene muchas particularidades, entonces haré por así decirlo, una caracterización general de los textos. Me enfocaré en 2 específicos porque son muy importantes para mí, en el sentido de que engloba, yo diría que el objetivo de Martí al hablar de la mujer, que son Mariana Maceo y La madre de los Maceos. Son 2 textos que van casi juntos porque se publican casi a la misma vez, o sea, con un periodo de separación muy corto, y es de la misma mujer. Entonces, para mí esos serían los más importantes, entonces haré una breve caracterización de esos específicos. Pero nada, es una muestra de que este sujeto femenino en esta época estaba empezando a ser visualizado, estaba empezando a llamar la atención como sujeto autónomo y no dependiendo solamente de la persona a la que la acompañaba, sino que sus acciones, sus rutinas, su razonamiento y el pensamiento de la mujer como ser pensante, que lo somos y lo éramos en ese momento, pero no nos tenían mucho en cuenta,
también era importante, y lo que la mujer aportaba tanto a la vida social como a lo patriótico, y a la construcción de ese ser cubano, esa cubanía que se estaba formando en ese momento, estaba empezando a sentar las bases de lo que hoy conocemos como lo cubano y nuestras raíces, por así decirlo. La mujer tenía un papel fundamental que estuvo silenciado durante mucho tiempo, pero intelectuales como Martí dejaron plasmado en sus pensamientos, aunque a veces muy de forma, pudiéramos decirlo, bajo la alfombra, casi siempre detrás de la típica frase de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, pero siempre es detrás de cada gran hombre. Entonces, no, pero es bastante importante saber que éramos importantes, valga la redundancia, en ese momento, y éramos vistas, aunque éramos vistas detrás de alguien. Entonces, estos textos que fueron escogidos para la muestra se sitúan entre diciembre del año 1893 y noviembre de 1894, casi un año de investigación o de plasmar sus pensamientos en el periódico Patria, que además era un periódico que llegaba a todas las latitudes, es decir, que la figura femenina llegaba a todos lados. O sea, esos pensamientos revolucionarios, porque no muchos intelectuales, la mayoría de los intelectuales, no situaban a la mujer como un elemento importante dentro de la sociedad y dentro de la construcción patriótica de Cuba. La historia de Cuba está cargada de mujeres importantísimas y muchas veces se han quedado rezagadas detrás de tanto héroe, por así decirlo. Entonces esta investigación va un poco en busca de plasmar lo que Martí entendía como la heroína cubana, la mujer cubana como heroína, y no detrás del héroe cubano como protagonista. Es importante para mí que quede claro que hay una evolución dentro del propio pensamiento martiano, desde estos primeros artículos que se presentan hasta el último. Hay una evolución en el pensamiento en el sentido de que hay un acercamiento a la mujer de maneras diferentes. Yo le comentaba a mi compañero que en las clases de literatura cubana, cada vez que hablamos de Martí en la poesía y vamos a hablar de personajes femeninos, vamos a hacer un paréntesis. ¿De qué mujer vamos a hablar? Vamos a hablar de la mujer santa, de esa que se presenta como la ama de casa, la que cuida a la familia, la que es pura e irrepetible, o vamos a hablar de la mujer veneno, que transgrede todos los límites, no solo de la sociedad, sino también en su casa, como ser, como mujer, pero además como ser individual, que no es todo ser revolucionario, es revolucionario porque transgrede sus límites, sea los cuales sean. Entonces, en ese sentido, Martí los textos empiezan un poco desde lo formal, por así decirlo, desde vamos a hablar de la esposa de, vamos a hablar de la hermana de, y así siempre es desde el referente masculino, algo que no cambia en todos los textos, porque, por ejemplo, los textos de Mariana Grajales son en 1894 y realmente siempre se enfoca es la madre de los Maceos, su marido, sus hijos, pero también hay un cambio radical cuando se presenta como la heroína de los cubanos, porque es la madre de todos los cubanos. La mujer tiene que ser Mariana, es decir, se conforma un modelo de mujer, pero no solamente de mujer, sino un modelo de ciudadano cubano, a través o teniendo como referente a Mariana Grajales y a todas las mujeres que han sido como Mariana. Entonces, en ese sentido, yo accedí a varias bibliografías, pero yo creo que la que más resume las inquietudes de mujer, como dice el título, es Tu frente sobre mi frente loca, inquietudes de mujer. Es una compilación de textos martianos donde se analiza un poco qué es ser mujer para Martí o cómo se busca o cómo se traza el hilo de qué es ser mujer o cómo comportarse. Entonces, en Tu frente sobre mi frente loca se hace un análisis también de estos textos,
yo pensaba que yo era la primera que iba a llegar vamos a hablar de los textos de patria, y de pronto me encontré en todas las bibliografías hablaban de eso y yo decía, uy, llegaron antes que yo. Pero bueno, en esta bibliografía los concibe 3 textos significativos. Bueno, rápido. 3 textos significativos que son básicamente los mismos que yo escogí. Mariana Maceo, la madre de los Maceos, y 3 mujeres, porque según el libro se proyecta la figura inmaculada, heroica y estática de la Virgen, porque siempre se presenta la mujer como eso, se idealiza mucho, y esto nos acerca un poco a los románticos de esa época. Los románticos lo que hacían era idealizar a la mujer, y Martí un poco la aterriza como ser y como personas, ¿no? Entonces, se legitima en estos textos el típico patrón martiano de heroica subalternidad, y a eso me refería con la mujer de los hijos y demás, pero se traza el patrón de heroína. Es lo que quiero que quede claro. A pesar de estar detrás de alguien, siempre somos importantes. Y bueno, pudiera dejarle yo la ponencia, porque creo que Sí, la memoria, todo se va a compartir. Perfecto, porque hablo mucho, perdón. Tengo que un poco... Para la próxima lo hago.